Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo. Ya vamos por la número 223 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre la obra Historia de la Filosofía de la Educación hacia una nueva sociedad, con su autora, doctora Norma Lugo Irizarry. La doctora Lugo Irizarry posee un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, una maestría en psicología educativa de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, y un doctorado en educación de Nova Southern University, Florida, Estados Unidos. Por 17 años se desempeñó como catedrática asociada en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, impartiendo cursos en las áreas de psicología y educación. Ha ocupado puestos administrativos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en los recintos de San Germán, Metro y Arecibo. También ha realizado talleres, conferencias y asesorías a nivel de las escuelas del sistema público y privado de nuestra isla. Saludos, Norma, ¿cómo te encuentras? Saludos, buenas noches y gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Norma. ¿Podemos comenzar? Bueno, pues en primer lugar, de nuevo, Pablito, muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista es altamente preocupante y vamos a hablar sobre filosofía educativa y sobre la marcha veremos por qué para mí esto es un tema altamente preocupante. He titulado la charla Filosofía Educativa, una herramienta sin tiempo, y está basado en el libro que pues el compañero Pablo ya explicó, acabo de escribir. Vamos a tocar distintos temas. En primer plano vamos a hacer una breve sinopsis. ¿Qué es lo que hace este libro peculiar o diferente? Vamos a hablar un poquito sobre lo más importante, que es cómo esto aplica a Puerto Rico, una propuesta para el nuevo milenio y cómo esto nos debe ayudar a reflexionar. En primer lugar, hacemos una breve sinopsis del libro que consta en 9 capítulos. En el primero, pues, se definen conceptos básicos. Este libro es un libro de texto para el curso de Fundamentos Filosóficos de la Educación que todo maestro del sistema educativo de Puerto Rico tiene que tomar para pasar su reválida. El segundo capítulo es filosofía educativa, de dónde venimos hacia dónde vamos. Y desde del capítulo 3 al capítulo 7 se discuten los teóricos más importantes de la época antigua, época medieval, época moderna y la época contemporánea. Se discuten las escuelas filosóficas y se discuten las teorías educativas más relevantes. El capítulo 8 es un recuento sobre los esfuerzos, los intentos que se han hecho por crear una filosofía educativa en Puerto Rico. Y el capítulo 9 es una reflexión final hacia dónde vamos. Nos vamos a concentrar, si se fijan en el slide en buen español, en la laminilla, vemos que pongo en rojo los capítulos 2, 8 y 9. Y están en rojo porque son los capítulos alrededor de los cuales básicamente va a girar esta presentación. ¿Qué hace este libro único y diferente? Varias cosas. Vamos a ir una por una. En primer lugar, el libro no va, aunque esté escrito como libro de texto para el curso de Fundamentos Filosóficos de Bachillerato y o Maestría, el libro tiene un fin más trascendental. El libro va dirigido a todo aquel que de una u otra manera se sienta llamado por esa vocación que se llama el magisterio, o esa vocación que se llama enseñar, no importa el nivel kinder o doctoral. El segundo punto importante es el título del libro.
Lo más importante no es que es un libro de historia y filosofía de la educación. Lo más importante es la segunda parte del título, la importancia de hacia una nueva sociedad. La importancia que tiene la filosofía educativa para crear una nueva, en este caso, mejor sociedad, ¿verdad? A lo largo de la historia, lo que refleja el libro es cómo los distintos teóricos trataron o buscaron o plantearon una fórmula ideal, entre comillas, de cómo se puede formar una mejor sociedad. Y en la investigación que yo hago a través del libro, hay un hilo conector donde se pueden ver claramente dos preocupaciones en todos los teóricos. La primera preocupación que se puede ver como hilo conector es la misma pregunta que se hacía Platón. ¿Cuál es la mejor forma de educar a hombres buenos? Y la segunda, que llamó mucho mi atención, es que todos los teóricos que son citados de una u otra manera hablan de la importancia de la formación del carácter de los seres humanos para mejorar la sociedad y en todo caso mejorar el sentido del bien común. ¿Cuál es la relevancia de esto que estamos hablando? Basado en la investigación que yo llevé a cabo, yo enseñé este curso por más de 12 años. Y entre las muchas cosas que encontré a base no solo de lo investigado, sino de la experiencia, hay mucha, yo diría que demasiada confusión en términos de definir el término filosofía educativa y mucho más confusión en términos de definir los componentes. Otro punto importante es la percepción para muchos y con mucho respeto equivocada que tiene muchas personas sobre la filosofía. Ven la filosofía como complicada, otros la ven como algo muy abstracto, como muy especulativa, como muy subjetiva y otros, como muchos de mis estudiantes al principio, aburrido. Desde mi perspectiva eso no es así. Y como comenta el doctor Juan Aníbal Aponte en la contraportada del libro, y yo defiendo su tesis, se pueden explicar temas complejos y profundos en palabras sencillas, o como muy bien él dice, decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Y este libro de eso es de lo que trata. Yo cito al principio y al final del libro una frase de uno de los grandes en filosofía educativa en Estados Unidos, Neller, que dice que en cualquier ocupación se debe contar con una filosofía educativa para ver a dónde vamos. Si un maestro o un dirigente educativo no cuenta con una filosofía de la educación, no irá a ninguna parte. O sea, ¿por qué dice Neller que quien no tiene una filosofía clara no sabe para dónde va o no irá a ninguna parte? Eso lo vamos a ver. En primer lugar, vamos a concretizar una definición de filosofía educativa. Es bien sencilla. La filosofía educativa no es otra cosa que una invitación a estudiar, analizar y reflexionar los problemas y las prácticas educativas desde la perspectiva de la filosofía. Aquí entran las 4 categorías de la filosofía, que son metafísica, la epistemología, que trabaja con las fuentes del conocimiento, la axiología, que trabaja con ética, valores, y la lógica, que es el pensamiento organizado, ordenado, y la metafísica, que tiene que ver con el origen, ¿verdad? La naturaleza de las cosas. Cuando hablamos de una definición de filosofía educativa, más que nada deben surgir preguntas. Y 3 importantes son: yo como maestro, ¿qué yo estoy haciendo en el salón de clase? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y si lo que yo estoy haciendo es correcto o incorrecto, ¿en base a qué? A los resultados que yo estoy logrando. Por lo tanto, de una u otra manera, la filosofía educativa es también el reflejo o donde sale a la luz
la forma de pensar y las creencias y el sentido de vocación de un maestro. O sea, va a permear. ¿Qué realmente es lo que tú crees? Va a permear en ese contacto con esos estudiantes. La filosofía educativa, ¿por qué ha sobrevivido la prueba del tiempo y es tan relevante? En primer plano, la filosofía educativa es la columna vertebral de cualquier maestro que pretende ser eficiente. Y volvemos a lo mismo, una de mis preocupaciones. Hay muchos maestros que se gradúan y ejercen y no tienen un conocimiento articulado de su filosofía educativa. La filosofía educativa es una herramienta que te va a ayudar a una mejor planificación y organización de tus recursos, de tus ideas y de tu tiempo. Es una herramienta que te va a ayudar a enfocarte mucho mejor en tus propósitos y en las decisiones que tomas en el salón de clase. Por lo tanto, te va a marcar rumbo. Y pues en un lenguaje más moderno, la filosofía educativa es como el GPS. Te va a marcar el rumbo o la dirección. Desde mi punto de vista, esta es una de las transparencias más importantes, esto que voy a discutir ahora, y que tiene que ver también con relevancia. Una filosofía educativa no puede ser definida de forma ligera e improvisada. Es lamentable ver que en muchas ocasiones las instituciones educativas, cuando preparan sus currículos, asumen lo que yo llamo una política de parchos o de remiendos. Y empezamos a crear currículos o contenidos dando palos a ciegas o en una especie de vacío, donde no hay una dirección y propósitos claros mirando a corto y a largo plazo. Segundo, ha sobrevivido la prueba del tiempo porque la evidencia es obvia, es abundante y apunta que desde los tiempos de Sócrates hasta el presente, los educadores, los gobiernos, los seres humanos han cuestionado cuál es la mejor forma de educar. Tercer punto importante, no puede ser fija. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Una de las características del universo es el cambio. Por lo tanto, una filosofía educativa debe ser constantemente atemperada o periódicamente ajustada a los procesos de evolución y cambio. Y cuatro, más allá de lo que puede ser una filosofía educativa de una agencia o sistémica, existe lo que se conoce como una filosofía educativa personal. Y entiendo que todo líder educativo, todo maestro debe, por su bien y por el de sus estudiantes, desarrollar esta filosofía. Esencialmente, luego de revisar más de 20 referencias que se presentan en el capítulo 2 del libro, a base de consenso yo encontré que toda filosofía educativa debe tener mínimo 5 componentes. El primero de esos componentes es cuáles son los fines, propósitos de tu educación, de los cursos que enseñas. O sea, ¿qué tú pretendes lograr? ¿Cuál es la finalidad de lo que tú estás haciendo en ese salón de clase, en esa interacción con tus estudiantes? Entonces, basado en esos fines que tú estableces, a corto y a largo plazo, ¿cuáles son los contenidos esenciales que debes incluir? Y entonces, basado en ese currículo que estableciste, ¿cuáles son los métodos más apropiados para enseñar esos contenidos? Entonces, esos puntos 1, 2 y 3 deben estar enmarcados en cuál es tu función como maestro y cuál es la función de tus estudiantes. ¿Qué debes hacer tú, pero qué le toca hacer a ellos? Y eso tiene que estar claramente definido. Uno de los capítulos más, una de las aportaciones más importantes del libro es el capítulo 8. Una filosofía educativa para Puerto Rico, recuento histórico, ¿no? En toda la investigación que yo llevé a cabo,
yo no encontré ningún artículo o libro que ilustrara buena parte de todos los esfuerzos realizados en Puerto Rico para crear una filosofía educativa de los tiempos de España. Por tanto, me di a la tarea de trabajar esa parte y dividí lo que se ha hecho en Puerto Rico en 3 grupos. El primer plano, los esfuerzos o lo que ocurrió durante el dominio español hasta el 1898, pero el dominio norteamericano que empieza en el 1898 lo dividí en 2 partes. Del 98 al 52, ya vamos a ver por qué, y del 52 hasta el presente. Brevemente, pues, en el dominio español no hubo mucho, el analfabetismo era de 80% en el 1880 y algo. Hubo unos cuantos decretos españoles, el de Muesas, Montes, Mesina, etcétera, pero que no contribuyeron en grande no hubo grandes avances. Sí, en esa época hubo 2 grandes puertorriqueños que aportaron. Y pues es imposible hablar de esa parte sin mencionar al maestro Rafael Cordero, que enseñaba a los niños sin haber escuela y sin tener facilidades. Y nuestro amado Eugenio María de Hostos, cuya filosofía educativa tiene hoy en día una vigencia increíble, un hombre con un sentido de futuro inmenso. Posteriormente hablar un poquito más de él. En el dominio americano, ya para el 1900, se establece la ley Foraker. Vienen los primeros intentos. Se le conoce en el 1900, se nombra lo que se conoció como el comisionado de instrucción. Posteriormente, ya en el 52, viene la Constitución de Lela y la Carta de Derechos y se crea el puesto de secretaria de Educación, de Instrucción. Estas personas, Padín, Gallardo, Villaronga, hicieron intentos formales para crear una filosofía educativa, pero no tuvieron éxito. Se quedó en eso, en intentos. Posteriormente al 52, ya hablando de secretarios de instrucción, pues tuvimos un Quintero Alfaro, un Mellado Parsons, Víctor Fajardo, César Rey Aragunde, y en sus escritos podemos ver también, en algunos más que en otros, unos buenos esfuerzos e intentos por crear una filosofía educativa. Pero todavía en la ley que rige el Departamento de Educación, los maestros y todo lo demás, no aparece como una parte que tenga su lugar. No es hasta el 2019, apenas unos añitos atrás, que la última ley, la de reforma educativa de Puerto Rico, conocida como la Ley 85, aparece un sector que se titula Filosofía del Sistema Educativo Puertorriqueño. Pero ¿qué pasa? Aparte de que aparece esa ley, que encuentro yo que tiene unos contenidos muy buenos, que por falta de tiempo no podemos discutir. Simultáneamente con esto tenemos 2 leyes que ejercen una fuertísima influencia en el sistema educativo, que son la ley No Child Left Behind del 2003 y la ley Every Student Succeeds del 2015, las que establecen las que primero se llamaron pruebas puertorriqueñas y después pruebas medias, lo cual obliga al maestro puertorriqueño a enfatizar español, inglés, matemáticas y ciencias, pues porque tienen que pasar estas pruebas que se dan anualmente. De ellas dependen muchos fondos federales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La visión de una buena filosofía educativa de ser holística. Entonces, pues, crea esto un poco de conflicto. Y lo importante es que pese a que esta ley está ahí, lo importante es no perder de vista que todas las teorías, desde las más relevantes a las menos relevantes, la realidad es que lo ideal sería que cada maestro buscara su fórmula de filosofía educativa personal y tratara de adaptar estos conceptos básicos de lo que va a ser una filosofía educativa a nuestra idiosincrasia
como cultura y como país. Una propuesta a tono con el nuevo milenio. ¿Por dónde empezaríamos? Fácil. Pero cada maestro, es más, yo diría que cada puertorriqueño debiera preguntarse qué tipo de seres humanos queremos de aquí a 20 años. ¿Cómo queremos que sea la sociedad del futuro? Las sociedades cambian más o menos cada 20 años. ¿Qué conocimientos queremos que tengan nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos? ¿Qué formación moral queremos que tengan? ¿Qué formación social queremos que tengan? Aunque sabemos que esto no empieza en la escuela, porque la primera escuela es el hogar, la familia, la escuela ocupa un rol importantísimo en todo esto. Entonces, si queremos un mejor futuro, hay que empezar a sembrar mejor ahora. Y el primer planteamiento es entonces, ¿qué tipo de ser humano queremos contribuir a formar? Entonces, no existe una filosofía educativa perfecta o correcta. De alguna manera cada una aporta, y aquí entra lo que se conoce como el eclecticismo. Ahora, usando el modelo que yo propongo de los 5 componentes que mencioné anteriormente, yo en el capítulo 9 del libro me doy permiso para presentar algunas ideas que se proponen. Como les dije desde antes, el carácter moral aparece como un elemento continuo en todos los siglos. Por lo tanto, yo creo que una de las mejores exponentes de la moral es Eugenio María de Hostos, en su libro La moral social, donde él habla muy claramente del sentido del deber, que se debe dividir en 3 partes: el cuidado de la madre naturaleza, el cuidado de nuestro cuerpo y de nosotros mismos, y el cuidado del bien común o el cultivo de una mejor sociedad. Más claro no lo puede poner. Y yo soy de las que cree que si esos 3 elementos se le enseñaran a nuestros niños desde kindergarten, nuestra calidad de vida y nuestra sociedad sería mucho mejor de lo que es. También sugiero la teoría de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que tiene que ver mucho con el dominio del autocontrol de las emociones, y es excelente. Creo que debemos pensar en términos de un currículo mundial, porque pues cada vez el mundo se nos hace más pequeño y tenemos que aprender a tener una visión macro, una visión universalista de se acepte la diversidad cultural, con un modelo biopsicosocial y donde los jóvenes aprendan a solucionar problemas, los problemas del diario vivir basado en el método de Dewey. Es importante entender que la tecnología vino para quedarse, pero tenemos que aprender a usar una tecnología con calor humano, no usar la tecnología desde una perspectiva fría. En términos del maestro, que juega un rol muy importante, el maestro del siglo XXI tiene que ser facilitador, tiene que ser guía, tiene que aprender a trabajar en equipo con sus estudiantes, tiene que ser ejemplo y hay que cuidar la doble moralidad. Aquí recomiendo el libro Cartas a quien pretende enseñar de Freire. Y Freire te habla de la importancia de que haya congruencia entre el decir y el hacer. Somos agentes de cambio social. No podemos resolver los problemas de hoy con las herramientas de 50 años atrás. Hay que estimular en estos muchachos la divina curiosidad y promover en ellos el sentido de responsabilidad social. Ellos, igual que nosotros, todos somos responsables de mejorar la sociedad y cada uno de nosotros debe poner su parte en el proceso. Y el maestro no puede olvidar que él es el dueño del salón de clase. Y más allá de lo que pueda decir las leyes, la política, el maestro que quiere puede hacer la diferencia en el salón de clase. El maestro, de una u otra manera, tenemos que entender que ocupa un rol activo y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes herramientas que los ayuden a aprender a vivir de forma independiente, responsable y con un alto sentido de autosuficiencia.
El libro lo que pretende es ser una invitación a reflexionar, a entender que podemos todos convertirnos en lo que yo llamo maestros resilientes, basado en nuestra filosofía educativa personal. Es obvio, o sea, no vamos a negar que vivimos en un siglo XXI complicado, plasmado de dificultades y de grandes limitaciones. Pero entiendo yo, y esta es mi forma de pensar, no podemos utilizar estas limitaciones como justificaciones para no hacer. Porque si las utilizamos como justificaciones para no hacer, ¿a dónde vamos a parar como sociedad? O sea, como le decía yo a mis estudiantes, hay que morir en la meta con las botas puestas. Tenemos que comprometernos y de alguna manera lo poquito que yo haga, lo poquito que usted haga, a largo plazo va a hacer la diferencia en mejorar la sociedad. Repito, aquí la clave es cuestionarnos con cada cosa que hacemos, qué tipo de ser humano yo quiero contribuir a formar, qué tipo de sociedad yo quiero contribuir a formar. Y definitivamente yo a través de mi libro pretendo hacer una invitación a reflexionar, a reevaluar tu filosofía educativa personal y a reflexionar sobre cómo tú puedes convertirte o cómo usted puede convertirse en un agente de cambio positivo que mejore la calidad de vida en la sociedad. Y aquí pues cito a Dewey: el maestro tiene la misión no solo de educar a los individuos, sino de formar la verdadera vida social. Todo maestro debería comprender la dignidad de su profesión, la de ser un verdadero servidor destinado a mantener el verdadero orden social y asegurar el desarrollo social acertado. De esta suerte, el maestro es siempre el profeta de Dios verdadero y el instructor en el verdadero reino de Dios. Eso lo escribió Dewey en su credo pedagógico. Y pues cierro también con la frase de Neller: un maestro que no tiene una filosofía de la educación clara no irá nunca a ninguna parte. Y la sociedad necesita, el mundo necesita maestros comprometidos como agentes de cambio para mejorar la calidad de vida, que entonces la disfruten mis nietos y tus nietos. Muchas gracias. Gracias, Norma. Excelente exposición. Nada, primeramente te felicito por esta obra que has escrito y que estás presentando. Sé que ya se está utilizando en algunos cursos de historia de la filosofía. Entiendo, yo cogí mis cursos de educación de 1995 a 1999. En aquel tiempo pues se utilizaba una serie de lecturas, no existía un libro así como tal de esta magnitud como el que tú has presentado, y entiendo que esto es un logro. De hecho, esa es la primera pregunta. Y de hecho posiblemente sea parte de mi ignorancia en esto. ¿Existió o se tenía un libro específico para dar el curso de historia de la filosofía? Sí, de hecho, yo antes de escribir mi propio libro, yo lo usé. El libro más usado en los fundamentos, en este curso, era el libro de Riestra, de la Universidad de Puerto Rico, que era su tesis doctoral. El libro de Riestra fue el primero. Después el otro que se usó fue el de López Justo, Historia de la Educación, creo que se llama. Son dos excelentes recursos, no le quitamos mérito, pero por ejemplo, yo ahora voy a hablar desde mi silla como maestra, como profesora. El libro de Riestra es bien filosófico, entonces en términos de comprenderlo, los estudiantes no les resultaba tan fácil. López Justo es más ligera la lectura y el contenido, pero le faltan partes que incluye la revalida de educación. Entonces, uno de los nortes míos al escribir fue: si tú, por ejemplo, buscas la guía para la revalida de maestro y buscas la sección de la filosofía educativa, tú vas a encontrar que la tabla de contenido que está allí es idéntica a mi tabla de contenido, porque justamente yo lo que quería era llenar la necesidad completa de todo lo que se pide para pasar la revalida. Interesante.
Me gustaría quedarme en este punto, pero quiero ir atendiendo las preguntas de nuestro público, que ya están ahí, me están testeando y me están escribiendo. Vamos, quiero un saludo, dame un momentito ponerlo aquí, un saludo para Ana Mercedes Rivera, nos está sintonizando por Facebook. Ella hace dos comentarios. El primero trae una frase de Eugenio María de Hostos que me gustaría que la comentaras. Dice, la escuela no se propone formar sabios, sino hombres y mujeres de bien. Eugenio María de Hostos. Eso encaja perfectamente con lo que estamos planteando. O sea, la función de la escuela es una formación integral. O sea, no podemos formar, volvemos al asunto de la filosofía educativa, ¿qué tipo de seres humanos queremos formar? ¿Seres mecánicos? ¿Seres que funcionen como robots, enajenados de su realidad, con unos valores relativos, donde ellos mismos no entienden claro lo correcto de lo incorrecto, la integridad, lo que es la honestidad y la honradez? En estos días tenemos tantos problemitas con eso. Yo entiendo que Hostos es indispensable en la filosofía educativa de Puerto Rico, y de hecho está en la que se hizo para el 2020-19. Muy bien. Su segundo comentario, me gustaría escuchar una reacción tuya. Un maestro o maestra que busca la excelencia hace la gran diferencia a la hora de forjar el futuro de la patria. 100%, 20,000% de acuerdo con ella. De hecho, eso es lo que es una filosofía educativa personal. El maestro comprometido no busca justificaciones para no hacer. El maestro comprometido busca opciones para vencer obstáculos y hacer. El maestro de los maestros, Rafael Cordero, él no tenía tecnología, él no tenía aire acondicionado, él no tenía PowerPoint. Y enseñó, y muy bien, de ahí salieron grandes hombres ilustres de este país. Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Mira, Bosch Carmelo, saludos Carmelo, hace tres preguntas. La primera, de hecho, Carmelo yo lo conozco, es maestro y profesor universitario. Pregúntale si por casualidad es Bosch de Ponce. Ah, ok. No creo que sea de esa área, pero luego hablaré con él. La pregunta, ¿verdad? Son preguntas abiertas. Él cuestiona o pregunta, ¿un currículo globalizado? Sí. O sea, que ¿de qué es eso? Sí, que abundes o que, sí, cómo no. Que nos reacciones a eso. Esta es la presentación. Un currículo global es lo mismo que un currículo mundial. Cuando se habla de un currículo mundial, el reconstructivismo te habla mucho sobre eso. ¿Qué es lo que implica? Que dado cómo la sociedad ha ido evolucionando, nosotros, y gracias a las telecomunicaciones, gracias a la tecnología, pues lo que antes nos tomaba meses en saber qué ocurría en África o en Europa, ahora en un pestañear lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que nuestros niños y nuestros estudiantes tienen una accesibilidad ahora a tantas partes del mundo, inclusive tienes el internacionalismo en las universidades. Por ejemplo, yo tengo compañeros míos que tienen estudiantes de España, de Alemania, de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa realidad de globalización, de que estamos todos conectados como planeta en los distintos continentes, el currículo tiene que tener unos elementos que nos unan como humanidad, más allá de como país. Un currículo de corte mundial tiene que tener como uno de los primeros puntos el respeto a la diversidad, la inclusión. Ejemplo, mi cultura no es la cultura de África, no es el idioma, los rituales, no es lo mismo que los alemanes o que en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
una visión de currículo mundial tiene que ser una mentalidad de apertura a lo que cada parte del planeta aporta sin querer imponer lo que es mi cultura o juzgar las otras culturas. Por ahí va. Sí, de hecho, la segunda parte de la pregunta era esa, ¿cómo el elemento cultural se inserta en la formación de este currículo globalizado? Y la tercera, ¿verdad? Él habla de moralidad y ética, que cómo también se pueden insertar en esto. Es que la base, de hecho, uno de los conceptos en educación y en psicología también, que tienen una pertinencia total y absoluta, es lo que se conoce como el multiculturalismo. El multiculturalismo, el entender, lo digo en el buen sentido, no podemos tener de una mente 100 por 35. Sí. Tenemos que entender que tenemos una cultura, tenemos una idiosincrasia, pero también hay otra gente que tiene la suya. En todos los elementos, patrones sociales, culturales, religión, idioma. Entonces, hay que partir desde la perspectiva de la ética de respeto. O sea, yo no te impongo mi cultura, yo no te impongo mis creencias, sino yo te respeto, yo te respeto tus creencias y vamos un paso más allá. Yo me abro e inclusive me puedo enriquecer con lo que tú me traes de tu mundo y tú te enriqueces con el mío. Es como cuando alguien viene a Puerto Rico y nunca han probado lo que son unos ricos pasteles bien hechos. Y se abren y dicen, bueno, déjame probar cómo los haces tú. Pues en México lo hacemos de esta manera. Pero aquí lo hacen así, pues mira, qué bueno, estos están buenos y aquellos también. Sí, sí. De hecho, como comenta Irving Cancel, el fin, hacer mejores ciudadanos. Definitivamente sí. Y uno de los elementos éticos más importantes es la ética del respeto. Estamos operando demasiado con yo estoy bien, tú estás mal y yo te quiero imponer mis ideas. Ahora, dentro de esa ética del respeto tiene que haber un límite, ¿no? Claro. Porque tenemos libertad, pero cuando mi libertad afecta el derecho de la libertad del otro, pues ahí no va. O sea, el bien común tiene que estar siempre presente como norte. O sea, que todo lo que yo haga, soy libre de hacerlo, pero que no pierda el sentido, como diría Augusto, el sentido de mi deber dirigido al bien común. Súper, súper. Vamos aquí con otras preguntas. Estas ya son anónimas. Empecé con los que escriben su nombre. Aquí tengo una, dice, luego de 17 años dando el curso, ¿qué cambios se han dado o ha visto en el proceso de formación de maestros? Bueno, varios. El primer cambio significativo que se llevó a cabo fue que cuando yo empecé enseñando en el 1999, el otro día, la formación del futuro maestro de Puerto Rico era todo teórico. O sea, los estudiantes solamente iban a las escuelas cuando llegaban al cuarto año, a lo que se conocía como la práctica. Y recuerdo, y aquí comparto una experiencia personal, de que cuando yo enseñaba ya los cursos nivel 400, tuve casos de estudiantes que venían llorando donde mí y me decían, profesora, lo que me ha pasado es terrible. Y yo dije, ¿qué te pasa? Me dice, ahora que estoy en el salón de clase, ahora que fui a la escuela y estuve en contacto directo con los estudiantes y vi cómo es la dinámica, yo me doy cuenta que yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para maestro, esto me asusta. Entonces, uno de los cambios grandes favorables desde mi punto de vista es que desde hace ya bastantes años el estudiante tiene experiencias de contacto directo con las escuelas desde el primer curso. Él tiene que ir a hacer, si mi memoria no me falla, creo que son 10 horas de visita a una escuela y tiene que hacer unos diarios reflexivos sobre sus experiencias en esa escuela. En otras palabras, que cuando llega a cuarto año, que va a la práctica final, ya lleva 3 años visitando escuelas. O sea que tiene, desde el primer año tiene la oportunidad de evaluar si realmente eso es lo que quiere
o no lo quiere. Y porque la parte más difícil del magisterio, o una de las partes más difíciles y de muchos trabajos, es que muchas veces las universidades te forman teóricamente, pero la parte aplicativa no está. Entonces, cuando te enfrentas con esa parte aplicativa, que es, si llega muy avanzada en la preparación, el golpe, si no es lo que estoy buscando, es muy fuerte. Así es que hay unas universidades moviéndose en esa dirección, por lo menos en educación yo sé que está ocurriendo, y han habido modificaciones constantemente en términos de los contenidos de los cursos. Hay unos que son medulares de siempre, una filosofía educativa, desarrollo humano siempre está, metodología siempre está, eso es fijo, pero sí, a veces entran y salen otros. En mi experiencia, como mencioné ahorita, yo me gradué en el 99 y fue en enero del 1999 que tuve esa primera experiencia en el salón de clase. Claro, para mí no fue tan chocante, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Y quizás haya personas que digan lo contrario, pero esto es debatible. Yo entiendo que yo tenía esa vocación o tengo esa vocación y no tuve problemas, pero la realidad es que pasaba lo que usted acaba de mencionar. Estudiantes, compañeros que luego de tener 120 créditos en las costillas, llegaban a su primera experiencia en el salón y ahí descubrían que eso no es lo de ellos. Por la razón que fuese, ¿verdad? Porque podemos discutir cuáles eran las razones, pero eso no es importante en este momento. Y entiendo que eso ha sido un cambio bien positivo. Por esa misma línea, ¿cómo afecta el problema de poblacional que tenemos en Puerto Rico en la formación de maestros? Porque tenemos menos estudiantes, tanto menos estudiantes en el sistema público y privado. Me imagino que así mismo será en la universidad, menos estudiantes en la universidad, y la demanda por maestros graduados debe ser menos todavía que hace 10, 15 años, ¿no? Sí, sí. Tenemos la realidad, no es un problema, es una realidad demográfica. Sí. Vamos a empezar por allí. O sea, en la década del 60, pues la familia puertorriqueña paría 10 muchachos, 8 muchachos. Tenemos una realidad, volvemos a los cambios sociales. Hoy en día las parejas se casan y la decisión es uno, si acaso, porque la sociedad ha evolucionado, volvemos a lo mismo, que otro de los cursos importantes es sociedad y educación. La sociedad ha evolucionado y pues ahora tenemos muchas opciones, o sea, ya no es obligatorio casarse. La soltería se acepta como una realidad social positiva, a modo de una nota un poco cómica. Yo me acuerdo un familiar mío que cuando cumplió 17 años en la década del 60 le decían, ya tú estás mona, ¿cómo te vas a casar y cómo vas a tener muchachos? Eso es bien fue bien cultural, pues porque la gente ya a los 21 años se casaba y la norma era a los 22 ya tener el primer muchacho. Entonces, eso ha cambiado mucho. Por lo tanto, es una realidad que hay que aceptar. Hay menos gente. Súmale la emigración. O sea, la cantidad de personas, de puertorriqueños que se han ido del país. O sea, que, y pues la pandemia también ha hecho su parte en términos de las universidades. Y otro issue que está afectando mucho es que el joven de hoy en día, volvemos a valores y el perfil del joven de hoy, no todo el mundo está interesado en carreras largas. No. Yo entiendo, hay otras culturas, otros países como Singapur, donde, por ejemplo, el énfasis mayor del gobierno no es en las universidades, es en escuelas vocacionales. Y de hecho, cuando miramos en las escuelas, hay más opciones y oportunidades de trabajo de oficio que de profesiones, a menos que sean profesiones con maestría y doctorado. Entonces, la realidad es que a la larga van a ser menos muchachos, se van a necesitar menos maestros, pero yo, si yo tuviera el poder dentro del programa de educación, yo lo que haría sería que crearía grupos más pequeños
O sea, en vez de disminuir la cantidad de maestros, crearía grupos más pequeños en los salones de clase para que el maestro pueda llegar mejor y mejorar la calidad de la enseñanza. Porque un maestro con 30 niños en un salón no es fácil. No. Es bien cuesta arriba, y si añades que los grupos son heterogéneos, que en un salón puedes tener niños con problemas de aprendizaje, niños autistas, etcétera, 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 para un maestro es un reto inmenso, y si no tiene ayudante, peor. O sea, yo me cuestiono hasta qué punto, si yo fuera secretaria de Educación, hasta qué punto sería mejor. Ok, tenemos menos muchachos, pues entonces vamos a darle más calidad. Sí. Haciendo grupos más pequeños, para que el maestro pueda tener un contacto más directo en la enseñanza, que es uno de los trucos de la escuela privada. Ok. Ok, mire, yo estudiando y viendo otros sistemas educativos, ¿verdad? Eso que acaba de mencionar. Hay sistemas educativos, por decir un número, llegan a 9º grado y ahí el estudiante tiene que decidir entre irse vocacional para obtener una carrera que la va a obtener tan pronto termine su curso vocacional, o irse académico con miras a seguir estudios en la universidad y eventualmente continuar una maestría o un doctorado. Pero ese sistema en Puerto Rico, pues quizás lo podemos ver con las escuelas vocacionales y las escuelas especializadas, pero como que nunca arrancó, como que se quedó bien corto cuando lo comparamos con otros sistemas donde en ese grado específico, y digo 9º para ponerlo desde nuestro punto de vista aquí en Puerto Rico, donde el estudiante tenía que decidir o tiene que decidir qué va a hacer. O me voy vocacional y obtengo una carrera corta, o continúo un grado académico dirigido a un posgrado o algo parecido. Fíjate, Pablo, aquí hay un issue de valores bien grande también. Sí. Cuando yo estaba en el salón de clase, una de las cosas, sobre todo cuando bregaba con los de primer año, que eran mis favoritos, y yo les preguntaba, ¿por qué tú estás aquí? Muchos me decían, yo estoy aquí porque quiero ser alguien. A mí esa respuesta había que corregirla de inmediato. Y dije, ¿cómo que tú quieres ser alguien? Pues porque, ¿perdón? Que ya tú eres alguien. Exacto. No solo eso, es una visión equivocada que solo el que tiene un grado universitario es alguien. Que solo el que es profesional o tiene un título profesional es alguien. Entonces, como yo peleé mucho por eso, le decía, sí. Entonces, ¿qué va a ser de mi vida sin el plomero, sin el electricista, sin el técnico de automóviles, sin la cosmetóloga? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces, trabajaba mucho con que tenemos que reevaluar el prestigio y el respeto que se merecen los oficios. O sea, no solamente es alguien el que es doctor, el que es catedrático, todos somos alguien porque todos contribuimos a mejorar la sociedad desde nuestro lugar y todos somos importantes. Muy bien. Saludos para Daisy Cruz. Acaba de escribir: en las escuelas se nos olvida discutir o revisar la misión y visión de la escuela. Es importante la discusión de la misión que tenemos como educadores. Nuestros estudiantes se desarrollan de manera holística. Esa palabra holística a mí me encanta. Es lo ideal. Es lo ideal. Y cuando se habla de misión o visión, la misión o visión sale de la filosofía educativa. Porque es la misión y la visión es cuáles son los fines, hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que queremos fomentar o promover. En este caso, yo espero que todo el mundo esté de acuerdo para mejorar la sociedad. Claro. Por ahí, esa tiene que ser la línea, pero yo creo que como que en teoría vemos muchas cosas, pero no hay concienciación. Okay. No hay ese elemento de introspección. Sí, ok, pero ¿cómo lo hago? Ok. Hablando de filosofía, escucha, ¿podrías abundar sobre la filosofía austosiana y si esta aún
es usada en la enseñanza en Puerto Rico? Bueno, de esto podríamos estar hablando hasta el año que viene. Sí, sí. En el libro yo le dedico a Hostos toda una parte completa por el tributo que corresponde. O sea, Sí. entre las cosas que yo encontré a modo de datos, yo encontré entre las referencias que usé que Hostos está incluido en una publicación que se llama 50 Thinkers, The Main 50 Thinkers of the World, algo así. Sí. Ahí está Dewey, ahí está Confucio, ahí está Aristóteles y Platón, y ese jíbaro de Mayagüez lo tienen allí metido también. O sea, la calidad del pensamiento hostosiano es inmensa, pero Hostos escribió demasiado sobre el sentido de la escuela, sobre el sentido de las profesiones. Uno de mis libros favoritos de la moral social. Pero en términos de lo esencial o lo esencial, hablando en el contexto filosófico, yo me meto con la parte de la axiología. La axiología, que es la ética y la moral, como categoría Sí. de la filosofía. Y en Sí. ese sentido, lo que mencioné ahorita, el sentido del deber. Hostos decía que los derechos son importantes, pero que para que una sociedad progrese, lo más importante es el sentido del deber. Y que cada uno de nosotros debiera estar claro en cuáles son sus deberes. Y que los 3 deberes más importantes que todos nosotros tenemos son, el primer deber es el cuidado de la naturaleza. Miren si el hombre estaba avanzada, ya le estaba hablando allí de los problemas ambientales y no lo sabía. Sí. O sea, cuidar la naturaleza. ¿Cuántos problemas tenemos ahora mismo ambientales y de calidad de aire por no hacer eso? No solo en Puerto Rico, en el mundo. El segundo es el cuidado que yo me debo a mí, el deber que yo tengo de cuidar mi cuerpo, de autocontrolarme y no permitirle a las bajas pasiones que me controlen. Ese es mi segundo deber. Y el tercer deber de Hostos es el deber social, el deber de atender y cuidar la sociedad para que mejore el civismo. O sea, esa es una de las ramas nada más, desde la rama, desde la categoría de la axiología y la filosofía. En términos del pensamiento, de la segunda, epistemológicamente, Hostos hablaba mucho de la importancia de razonar y del uso de la razón o del manejo del pensamiento de forma lógica. Y pues podríamos seguir mucho más, pero no. Yo creo que de Hostos tenemos mucho que aprender Sí, de acuerdo. y mucho que enseñar también, ¿verdad? Porque es otra cosa que quería comentarte. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro no solamente enseña, en ese proceso el maestro aprende. O sea, es algo continuo. Quiere. Lo que pasa es, Pablito, que hay modelos que no defienden eso. Hay Okay. unos enfoques de filosofía que creen que el maestro vive en su torre de marfil, trepado allá arriba, Sí. que es manda, que es autoridad que no se cuestiona y que los estudiantes son unas esponjas que absorben conocimiento e inmaduros. Sí. Ahí tienes el enfoque del esencialismo y del perennialismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que es tan importante reevaluar todos los enfoques y tú decidir si tú vas a creer en eso o tú vas a creer en eso que tú estás diciendo. Trabajamos en equipo, colaboramos y somos compañeros de aprendizaje. Yo creo igual que tú. Sí, sí. Sí, pero esa torre de marfil hay que de alguna forma irla derribando, porque no solamente están los maestros, también está en el mundo académico hay muchas torres de marfil y posiblemente esta imagen de Hostos no se ha diseminado a todo el mundo como debe ser, quizás por eso, porque los que hay un grupo elitista que considera que esa mentalidad, esa filosofía es de ellos y no están dispuestos a, como ahora mismo estamos haciendo, diseminando la información, ¿verdad? Y que todo el mundo la conozca. La información, el conocimiento debe ser para todos, no solamente para algunos. Seguimos, ya se nos está acabando el tiempo y todavía tengo varias preguntas. Vamos, ¿cómo la tecnología afecta la formación de valores o el desarrollo de valores en los estudiantes que se preparan para ser maestros?
Tú habías comentado algo de esto ahorita. Sí, yo lo toqué bien superficialmente, porque lo más importante para mí era esto, las preguntas. La tecnología vino para quedarse y la tecnología es una herramienta buenísima. Lo que pasa es, y voy a citar a uno de mis grandes amores, de los que están en el libro. Yo soy fanática de Aristóteles. Okay. Y de la teoría de Aristóteles. Me encanta mucho, ya muy dentro de mi filosofía, Aristóteles está. Y una de las leyes que yo creo que Aristóteles fue uno de los grandes genios bien adelantado a su tiempo. Una de las leyes que Aristóteles postuló se conoce como la ley del justo medio. Aristóteles decía que los extremos son tóxicos para el ser humano y que por lo tanto teníamos que aprender a vivir con moderación y en equilibrio. Entonces, apliquemos eso a la tecnología. La tecnología no es mala. Me acuerdo cuando en la década del 60 hablaron barbaridades de la televisión. El problema de la tecnología es cuando se usa de forma desmedida y descontrolada, en exceso. Entonces, pues sustituye, como es, yo estoy hablando contigo y tú estás conectado al celular y no me estás atendiendo, número uno. Entonces nos deshumaniza. Y dos, cuando se usa como una herramienta en el método de enseñanza, cuando se usa de forma mecánica, insensible o deshumanizante. Sí. O sea, yo le mando estos emails a los estudiantes, ellos me contestan por email y yo nunca sé ni con quién estoy hablando, y apenas sé el nombre y el número de ese muchacho. Entonces, hay técnicas que se pueden usar, la tecnología ha variado muchísimo, pues colabore, veo la cara como nos estamos viendo nosotros ahora, puedo hacer lo que se conoce como grupos focales y vamos a contestar preguntas. Puedo hacerte preguntas, quiero verte en cámara, dime cómo te llamas, de qué pueblo vienes, o sea, las cosas que hacemos en el salón, pero hacerlas tecnológicamente. O sea, es tecnología, esa frase no es mía, es de César Rey, él me dio permiso para usarla, es tecnología con calor humano. Sí. Donde yo, más allá del monitor, yo entiendo y trabajo con un ser humano que está ahí. Es correcto. Mira, capítulos 6 y 7, y ahorita los mencionaste, a mí me encantaron. Tenemos que luego hablar, ¿verdad? No, sinceramente, ¿verdad? Hay puntos que yo podríamos debatirlos con una buena taza de café, pero me encantaron porque se traen a discusión las distintas escuelas filosóficas, que es una gran carencia en muchas profesiones que necesitan estudiar esto. Y lo hablo desde el punto de vista como educador y como historiador, porque estamos graduando, las universidades están graduando estudiantes tanto en historia como en educación, que cuando tú les preguntas sobre esta filosofía, su contestación se queda media. Y yo lo estoy viendo por lo menos como lector y profesor que atiende estudiantes de tesis, yo lo veo en esa producción académica final para un estudiante terminar su doctorado o su maestría. Me imagino que pasará lo mismo contigo, ¿verdad? Pero te felicito, esos 2 capítulos son excelentísimos. Gracias. Luego específicamente tenemos que hablar sobre el posmodernismo, pero nada, desde luego lo hablaremos con calma. Es que cada uno de esos temas es un día entero. Sí, me gusta mucho el pragmatismo también, ¿sabes? Sí. Pero nada, me están preguntando dónde se consigue el libro. Antes que me conteste, yo copié enlaces que se puede conseguir el libro en internet, en distintas librerías cibernéticas, pero el que lo quiera buscar en una librería, donde lo puede conseguir, y de una vez, si tienes alguna presentación presencial, perdona la redundancia. Sí, de hecho te mandé por WhatsApp la presentación que próxima, te la mandé a tu celular hoy durante el día,
Sí. Mira, vamos a la primera pregunta. El libro fue publicado por Editorial Gaviota de Norberto González. Así que tú puedes conseguir el libro en la librería Norberto González de Plaza Las Américas en el 3er piso. Está en Ponce en el Candil. Está en Mayagüez en el café, el que está al lado de JCPenney, me sale más fácil. Café. ¿Taza y café? No, tazas y café no es. No. Pero es un café pequeño que hicieron al lado de JCPenney en el Mayagüez Mall. Okay. Tengo entendido que está en la librería, en la casita de la Guadilla Mall. Y lo puedes conseguir por internet también, porque tengo personas que lo ordenaron a esta librería electrónica. Está en el Laberinto en el Viejo San Juan también. Sí. Y en la librería Norberto González en Río Piedra. Y si en ninguno de esos sitios lo consigues, le puedes poner mi email, yo tengo copias y podemos entonces buscar otras opciones donde lo pueda conseguir, con muchísimo gusto. Sí. Yo contesto todos los emails, así es que me pueden escribir en confianza. Ok, sí, déjame colocarlo el correo electrónico que lo tienes por aquí. Y la próxima presentación, si Dios lo permite, va a ser el jueves que viene a las 9:30 de la mañana en la Universidad Católica en Ponce. Va a ser en la sala Teresa de Calcuta y está abierto a la comunidad y se va a transmitir creo que por Zoom también. Tú lo viste. Espérate, vamos a ver, disculpe un momentito. Sí, voy a ver la presentación. Y aquí mi compañero se los va a subir. Sí, no, que te lo mandé esta tarde en WhatsApp. Sí, es justo, se va a transmitir por Zoom también el 12 de mayo a las 10:30 de la mañana en la sala Madre Teresa de Calcuta en el edificio Perea de la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Y se va a transmitir por Zoom, si Dios lo permite. Así yo lo estoy bajando, lo voy a colocar tan pronto lo tenga en mi computadora, lo voy a estar colocando. Mira, Norma, gracias por tu tiempo y espacio, excelentísima presentación y conversación que tuvimos aquí, ¿verdad? Y gracias a nuestro público que siempre está allí enviando sus preguntas e interesados en el tema. Y esto es un tema que hay que continuar hablándolo, ¿verdad? Y nada, sé que has trabajado. Hay mucho que hacer. Sí, sí, hay mucho que hacer definitivamente porque en la educación está el futuro de nuestra sociedad. Y como están pintando las cosas, pues sí, necesitamos mucha educación, definitivamente. Y no importa, y fíjate, no importa, primero gracias a todos los que se conectaron y gracias por sus preguntas. Y pues debí haberlo puesto allí porque se me olvidó, pero nunca podemos olvidar que no importa si llegas astronauta, gobernador, presidente, plomero o electricista, todos empezamos en kinder. Todos empezamos en kinder, sí. Todos empezamos en kinder y todos pasamos por las manos del maestro. O sea, en el momento de la verdad, los maestros los formamos a todos. Gracias, Norma, y buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Linda noche. Igual.